Les recibe su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanas SADCB, en el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Desde la cabina, Gilberto Armienta Calderón, de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Y en el breviario de Arcano Informa, correspondiente a este 22 de octubre, le compartimos a todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes desde París. Se conmemora este 22 de octubre el Día Internacional de Toma de Conciencia de la Tartamudez, un día para hablar de este mal que afecta a más de 60 millones de personas y cuyas causas aún no se conocen completamente del todo. Ciudad de México preocupa a los masones mexicanos, lo que bien podría interpretarse como un desafío al próximo presidente de México, Enrique Peña Nieto, al consolidarse dos cuestionados sempiternos líderes sindicales por el daño al país en áreas estratégicas para el desarrollo de México, educación y petróleo. Jaime Chalita Sarur, presidente nacional de la Federación de Logias Mexicanas, señaló la burla de estas reelecciones. Ciudad de México inicia a las 11 horas de este 22 de octubre el diputado federal perredista capitalino Martí Batres Guadarrama la recolección de firmas de ciudadanos para respaldar su iniciativa presentada en la Cámara de Diputados para aplicar los principios de la reforma laboral calderonista a los legisladores. La justicia por casa empieza. Ciudad de México esperan aprobar este lunes 22 de octubre las Comisiones Unidas de Trabajo y Estudios Legislativos el predictamen de la reforma laboral y presentarlo el martes 23 de octubre al Pleno de la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación, informó la senadora perredista capitalina Alejandra Barrales Magdaleno. Ciudad de México urge diseñar un paquete económico para 2013 que esté debidamente acompañado de una reforma hacendaria ante la expectativa de una desaceleración del crecimiento interno y global, como lo ratificó recientemente el Fondo Monetario Internacional, afirmó el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera. Esta reforma hacendaria debe acabar con privilegios fiscales, asegurar la progresividad del sistema recaudatorio y orientar el gasto público a impulsar el crecimiento económico, así como a disminuir el lastre de la desigualdad, agregó el legislador sonorense en un comunicado de prensa. Ciudad de México podría ratificar la Comisión de Hacienda en sus términos la minuta de ley de contabilidad gubernamental que envió el Senado a la Cámara de Diputados, porque viene más dura de como la presentó el Ejecutivo y será difícil modificarla, afirmó el presidente de esta instancia legislativa, el panista zacatecano José Isabel Chabelo Trejo Reyes. Naciones Unidas, en el municipio más grande de Chiapas, Ocosingo, un grupo de amas de casa dejaron sus labores para unirse a las filas de la policía municipal. Estas mujeres luchan en la calle contra la violencia de género, uno de los delitos más frecuentes de la región, y en las oficinas también se ven obligadas a combatir la actitud machista de sus compañeros. Un especial de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, Comitán. 13 ejidatarios del ejido Galeana del municipio de la Independencia fueron desplazados desde el mes de julio del presente año por no votar por el Partido Verde Ecologista de México en las pasadas elecciones. Se informó desde el 22 de junio al presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y se le notificó al Congreso del Estado de Chiapas para su inmediata intervención. A la fecha, no hay respuesta favorable, denunciaron en exclusiva ante nuestro corresponsal Víctor Hugo Roblero Hernández. El Congreso del Estado, pues es difícil que responda, ya que está, sometido al capricho del gobernador Juan Sabines Guerrero, el junior mexiquense, y Felipe Calderón Hinojosa pues ya está cerrando la puerta, ya se va, ya bajó la cortina, y esto pues está generando un polvorín que puede desembocar en enfrentamientos allá en el municipio, en el ejido Galeana del municipio de la Independencia,
Chiapas. Ciudad de México. Anunció la diputada federal Lisbeth Rosas Montero la creación de centros de mediación comunitaria en Cuautepec, Barrio Alto, para evitar el coyotaje y disminuir el alto porcentaje de problemas que hay en litigio debido a la cercanía del reclusorio norte. Ciudad de México recuperó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el cuarto cuerpo de otro taxista en las fosas clandestinas descubiertas en el pueblo de Parrés, delegación Tlalpan. Autoridades de la dependencia señalaron que agentes de la Fiscalía Antisecuestros continúan buscando el quinto y último cadáver, con los datos que han aportado dos de los presuntos secuestradores que fueron detenidos y se encuentran arraigados. Ciudad de México llega hoy a su tercer debate, empatados en 47.1% de las preferencias electorales los candidatos presidenciales de Estados Unidos, el demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama y el republicano orgullosamente descendiente de mexicanos Mitt Romney, lo que hace incierto el resultado de las elecciones del 6 de noviembre, con el riesgo de judicializar el proceso, que no sería nuevo, porque en el año 2000 se judicializaron y fue la Suprema Corte de Justicia la que determinó el ganador, George W. Bush, el republicano. Miami. Celebran este lunes en Florida los candidatos de la Casa Blanca un duelo consagrado a la situación internacional con un tema juzgado tradicionalmente como menos decisivo por el electorado: el pulso con Irán, la relación con Israel o el asesinato del embajador norteamericano en Benghazi deberán ser el centro de la discusión. Los últimos sondeos siguen sin mostrar un claro ganador, reporta Radio Francia Internacional. Milwaukee, murieron 3 personas en el segundo tiroteo en el año en Wisconsin, ocurrido en las inmediaciones de un centro comercial en Milwaukee. Salud es vida. Ciudad de México, los venenos que utilizan los caracoles marinos del género Conus para atrapar a sus presas y defenderse de los depredadores son investigados por su potencial de auxiliar en medicamentos contra enfermedades humanas como el Parkinson y el Alzheimer, dice Eduardo López Vera, investigador del ICMIL de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en Washington retira del mercado el fabricante de la loción antisolear Banana Boot 500,000 de frascos del producto, después de que varias personas que usaron el bloqueador reportaron haberse quemado tras acercarse al fuego. París. Juzgó el Alto Consejo de Biotecnología de Francia que la investigación del profesor Gilles Seralini, que aseguraba que las ratas alimentadas con maíz transgénico Monsanto sufren cáncer y mueren antes, no es concluyente por carencias metodológicas. Sin embargo, el organismo recomienda la realización de un estudio independiente. ¿Cuánto maíz se distribuyó por Monsanto en el Alto Consejo de Biotecnología de Francia? Una pregunta que surge inmediatamente. Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud desplegó un equipo de especialistas en Uganda para apoyar la respuesta del gobierno al brote de fiebre hemorrágica Marburg en el poblado de Kitumba, al suroeste de Uganda. En el arcano de Latinoamérica, querido arcano visitante, le compartimos desde La Habana las reconocidas reflexiones del líder de la Revolución Cubana, nuestro compañero, porque es periodista, Fidel Castro. El soldado de las ideas reaparecieron este lunes cuando el expresidente caribeño hiciera pública una columna con algunos de sus pensamientos titulada "Fidel está agonizando", una crítica muy sarcástica a los falsos rumores sobre su salud difundidos durante los últimos días por algunos medios de comunicación privados. Oslo. Dar respuesta satisfactoria a las víctimas del conflicto armado en Colombia será uno de los puntos más complejos del proceso de paz iniciado entre el gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia esta semana en Noruega.
es el análisis de Radio Francia Internacional, nuestra asociada a Naciones Unidas. 11 expertos en derechos humanos de la ONU hicieron este lunes un llamado al gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y al Congreso de Colombia para que reconsideren la propuesta de reforma de la Constitución Nacional en lo relativo a la justicia penal militar, ya que se violentarían, se dejarían en la indefensión a los colombianos sobre sus derechos humanos. En Asunción mantiene vigente la justicia de Paraguay la orden de captura internacional contra Rodrigo Granda y Orlando Jurado Palomino, 2 negociadores de la guerrilla de las FARC que participan en la mesa de diálogo con el gobierno colombiano. Caracas, la noche del domingo, funcionarios de los bomberos de Caracas y de Protección Civil realizaron labores de verificación de distintas zonas de la ciudad ante el aumento del nivel del río Guaire, producto de las fuertes lluvias que han mantenido durante todo el día en Los Teques, estado Miranda. Buenos Aires, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la iniciativa para habilitar el voto optativo de los jóvenes de 16 y 17 años fue aprobada por el Senado argentino la noche de este miércoles y girada al Parlamento para su tratamiento. Nueva York, se reúne este lunes el canciller argentino Héctor Timerman en Nueva York, sostiene reuniones de trabajo con las máximas autoridades de las Naciones Unidas por la detención ilegal de la fragata Libertad en Ghana. Buenos Aires, inicia este lunes 12 excombatientes argentinos una huelga de hambre por tiempo indeterminado para pedir que el Estado lo reconozca formalmente como veterano de guerra. Veteranos de guerra en las Malvinas llevan ya casi más de 4 años acampando y manifestándose en la Plaza de Mayo a metros de la Casa Rosada y no los escuchan, nadie los ve, nadie los oye. En el arcano del mundo, Madrid titula La Vanguardia este 22 de octubre, Galicia rescata a Rajoy. La victoria de la derecha en esa comunidad autónoma la víspera en las elecciones regionales es un respiro para el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, pero la gran victoria de los independentistas en el País Vasco es un nuevo obstáculo también para Mariano Rajoy. Las grandes perdedoras en el País Vasco han sido las grandes formaciones nacionales como el Partido Socialista Obrero Español, cuyo candidato nacionalista Patxi López gobernó durante los 3 últimos años la región. Beirut protagonizaban este lunes 22 de octubre tropas libanesas fuertes intercambios de disparos con hombres armados no identificados en un distrito sunita en Beirut, la capital del Líbano. Los soldados respondieron al encontrarse bajo fuego cuando trataban de reabrir una calle bloqueada en el barrio de Tariq Jedideh, en un bastión del opositor Saad al-Hariri, cuyos partidarios tomaron varias avenidas en la mañana de lunes en Trípoli. Anunció Libia el sábado la detención de uno de los últimos esbirros del fallecido dictador, su portavoz Musa Ibrahim, cuando se cumple un año de la muerte de Muammar al-Gaddafi. Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó hoy su preocupación por el deterioro de la seguridad y la crisis humanitaria en el este de la República Democrática del Congo y advirtió que aplicaría sanciones al grupo rebelde M23 responsable de gran parte de la violencia en esa región. Naciones Unidas llamó Catherine Brack, subtitular de la OCHA, a los países del sur de África a reforzar el trabajo conjunto para promover la preparación ante desastres y avanzar contra la inseguridad alimentaria, que es absurdo cuando hay más alimentos, más que suficientes para alimentar a todo el mundo. París, 4 meses después de anunciado, el ministro del Interior francés Valls publicó la semana pasada una circular que flexibiliza las condiciones de acceso a la nacionalidad francesa. Una manera de dar marcha atrás a las medidas tomadas durante la era sarkozysta, que se caracterizó por el endurecimiento de los requisitos para convertirse en ciudadano francés. En el arcano ecológico desde Tuxtla Gutiérrez defendió el priista Castellón Ramírez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, genuflexivo ante
las órdenes del junior mexiquense Juan Sabines Guerrero. Bueno, pues defendió el pago municipal en Arriaga, Chiapas, por concepto de energía eléctrica suministrada por el parque eólico del magnate televisivo Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que se hizo de casi todo el estado, la Torre Chiapas, el parque zoológico, bueno, cantidad de cosas, y el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, y el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, inauguraron el 14 de marzo de 2012 un parque eólico en el municipio de Arriaga, y ordenó el gobernador que los, cuando menos 38 ayuntamientos de las cercanías, pues consuman este suministro eléctrico. Si no, pues se las van a ver con el enojado, la furia de Juan Sabines Guerrero, que acostumbra a perseguir y encarcelar a sus adversarios. Ciudad de México, la crueldad con la que la tienda Mascota trata a los animales que vende al público y por los cuales tiene jugosas ganancias no puede justificar y mucho menos permitir, alertaron activistas protectoras independientes que pues vieron que incumple esta tienda el mínimo de normas para proteger a las mascotas. Ciudad de México, en el arcano científico, Ciudad de México, prepárese con tiempo. En la madrugada del sábado 27 de octubre de 2012 al domingo 28 de octubre, inicia el horario de invierno que concluye en la madrugada del sábado 30 de marzo al domingo 1 de abril. Ciudad de México obtuvo el premio Carlos Enrique Chávez Solís 2012, Ricardo Kiyoshi Sepúlveda Hirose de la Universidad Nacional Autónoma de México por su trabajo de tesis papel de las glicinas bisagra de los segmentos S6 en el mecanismo de actividad de los canales CAB 3.3. Felicidades a Ricardo Kiyoshi Sepúlveda Hirose. En el arcano del arte y la cultura, la preservación del patrimonio documental de una familia es sumamente importante. Grabaciones de audio, videos y fotografías son atesoradas por padres, abuelos e hijos. Lo mismo ocurre en la protección de esos documentos a nivel de la sociedad, con la diferencia de que además de los contemporáneos, igualmente se lucha por preservar algunos documentos que son muy viejos, una batalla que inició hace aproximadamente 20 años. En París, este fin de semana, se inaugura en el Museo de Arte Moderno de Louvre, localidad normanda, donde el Sena acaba su vida de río, una exposición dedicada al catalán Josep Riera y Aragó. Allí mismo en París nos reportan que se acaba de celebrar en la Casa de América Latina de París un encuentro auspiciado por el Centro Cultural Peruano de la capital francesa con la filósofa, etnóloga e historiadora argentina Jimena Fernández, en torno a la figura de un pionero en la defensa de la causa indígena en Latinoamérica, Felipe Guzmán Poma de Ayala, a través de su obra El primer Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y pasamos al arcano deportivo, en donde en la capital de la República, la Ciudad de México, lidera esta mañana la clasificación general al concluir la jornada 14 de la apertura del fútbol mexicano 2012, el Toluca con 29 puntos y un partido menos que los Xolos de Tijuana con igual cantidad de unidades. Ciudad de México, se jugarán esta semana 2 de los 3 partidos pendientes de la jornada 13, el martes 23 de octubre a las 20 horas 30 minutos en territorio Purépecha, en el Morelos. Se miden Monarcas Morelia con los Zorros del Atla, y a las 21 horas del jueves 25 de octubre el Puebla recibe al América. Ciudad de México, en los resultados de la jornada 14 de la apertura del fútbol mexicano se registraron 5 triunfos de locales: Jaguares, América, Tigres de Nuevo León, Toluca y Atlante; 2 triunfos de visitante, Monarcas y San Luis, y 2 empates. Ciudad de México se ubicó de líder en el top 10 del goleo individual de la apertura 2012 del fútbol mexicano, el chileno Esteban Efraín Paredes Quintanilla del Atlante, con 8 goles, con menos minutos jugados que el ecuatoriano Cristian Rogelio Benítez Betancourt del América, que también suma 8 anotaciones. En San Francisco definen esta noche del 22 de octubre en el séptimo
Séptimo juego, el boleto de las grandes ligas del béisbol entre los Gigantes de San Francisco y los Cardenales de San Luis al empatar el domingo 21 de octubre a 3 partidos la serie de la Liga Nacional con una victoria de los Gigantes por 6-1 sobre los Cardenales de San Luis. En Barcelona, el argentino Lionel Messi, autor de 3 goles en la victoria del Barcelona ante el Deportivo de La Coruña 4-5, ha firmado 71 goles en los primeros 10 meses de 2012 y dispone de más de 2 meses para igualar el récord absoluto de tantos locales logrados en un año, establecido en 75 goles por el brasileño, el Rey Pelé Edson Arantes do Nascimento, allá por 1959. Washington retiró este lunes 22 de octubre la Unión Ciclista Internacional a Lance Armstrong sus 7 victorias en el Tour de Francia de 1999 a 2005, tras analizar el informe de la agencia estadounidense antidopaje que lo acusa de dopaje sistemático después de 7 años de que se había retirado. Armstrong montó el programa de dopaje más sofisticado en la historia del deporte, denunció la USADA, que es la agencia estadounidense antidopaje, y en el pronóstico del estado del tiempo pronosticó para este lunes 22 de octubre nuestra compañera geógrafa Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional de México 2 áreas de perturbación tropical, una al sur de Acapulco, Guerrero, con baja probabilidad 20% de desarrollo tropical, y otra en el Mar Caribe. Bueno, pues esto y mucho más le tenemos preparado en el noticiario Arcano Informa, cerquita de las 14 horas del centro de México, en su esquina virtual de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. No nos falle, esperemos que les haya gustado este breviario de Arcano Informa. Para que usted esté bien informado, arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, la emisora de publicaciones aldeanas SADCB y su portal arcanopolitico.com. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión.